Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo, jajaja, por el filósofo francés Michel Onfray, un texto crítico hacia el psicoanálisis, pero es una crítica bastante mediocre. Ajá. Digo, no podemos negar que Michel Onfray eh, hizo un mal trabajo. No hay forma de ¿cómo decirlo? No hay forma de salvarlo. Ajá. Porque una cosa es que uno peque de inocencia, uno pueda no conocer ciertas cosas. Otra cosa muy diferente es que yo como persona saque conclusiones de todo un texto, supongamos, de 5 páginas, ajá, tomando una sola palabra, ajá, y anuncie mi conclusión al, al interpretar una sola palabra de un texto, digamos, de 5 páginas, ajá, y con esa publicación yo presuma no haber descubierto el fuego. No, 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 no. Es algo mucho más escandaloso. Haber sido la única persona en toda la historia de la humanidad que conoce la verdad de Sigmund Freud. Estoy siendo un poquito exagerado, un poquito dramático en mi descripción, pero sin esta hipótesis, digámoslo así, sin esta presunción de Michel Onfray de ser el único en toda la historia de la humanidad que sabe quién es Sigmund Freud, el libro no se puede sostener. Ajá. Vamos ya a la mitad del libro. Estamos en la posición 4484. Digo, posición no es necesariamente página. Estamos ya más del 50% del libro, de acuerdo, por supuesto, a Amazon Kindle, que es donde estoy leyendo y donde ustedes pueden también adquirir el libro, Michel Onfray, perdón, de Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo. Vamos más de la mitad del libro y el autor no ha definido al psicoanálisis. Ajá. Simplemente, puff. Y Michel Onfray ataca. Pero al momento de atacar, eh, no sé, si uno no conoce sobre de lo que está atacando Michel Onfray y si uno ejecuta, digámoslo, sobre el texto de Michel Onfray, un acto de fe, si uno le cree, uno dice, tiene razón. Pero cuando te pones a notar ciertos detalles en el texto, la lógica y el argumento se cae por sí solo. No es necesario ir a las fuentes originales de Sigmund Freud, que muchas veces están citadas completamente descontextualizadas, están tomando a veces una palabra de todo un texto, y ahorita estoy exagerando que el texto tenía 5 páginas de extensión. El texto podría tener 30, 60, 100 páginas y tomar una palabra es algo y sacar conclusiones de esa palabra es algo totalmente inocente por parte del autor. Pero bueno, vamos, ¿por qué estamos leyendo este texto? Ciertamente es el primero de abordajes críticos al psicoanálisis, y siendo que este canal de YouTube se dedica justamente a la difusión y al estudio serio del psicoanálisis, podemos encontrar no solo en el texto de Michel Onfray, sino que leeremos también a Karl Popper, leeremos también a Heinz Hartmann, que digamos, Melanie Klein justamente fue lo que me llevó a leer a Michel Onfray porque dije, Melanie Klein no es psicoanálisis. Después de hacer una lectura, no he acabado las obras completas, pero me quedé, pongan ustedes, como a una tercera parte de todas las obras de Melanie Klein y dije, esto no es justo hacia la figura y a la memoria, al trabajo del doctor Sigmund Freud. Melanie Klein no es psicoanálisis. Melanie Klein, por eso me desesperé y me decidí leer directamente a los críticos, es una falsa psicoanalista. Ajá. Esto, por supuesto, lo digo yo conforme a mi experiencia, conforme a mi conocimiento. Puede haber gentes dentro de la comunidad psicoanalítica que opinen lo mismo o que no opinen lo mismo. Está bien, porque justamente se trata no de pensar todos iguales, queridas, queridos, que es algo que también hace mucho Michel Onfray, eh, como si las cosas fueran obvias y no. Hay gente que interpreta.
yo mismo podría caer, digámoslo, frente a ustedes al hacer estos videos en un error de interpretación. Pero en este sentido también hay que señalar cuándo estoy dando mi opinión y cuándo simplemente lo que dice Michel Onfray no tiene sentido, ni histórico, ni lógico, ni argumental, digámoslo así. Ajá. Vamos a comenzar ahorita. Estamos a la mitad del capítulo primero de la cuarta parte. Ya no voy a darles ahorita porque ya di una introducción muy larga. Cuarta parte llamada taumaturgia, que si mal no recuerdo era como un método de adivinación. Lo tengo por ahí escrito la definición o el concepto. Taumaturgia, los resortes del diván, tesis cuarta, la técnica psicoanalítica participa del pensamiento mágico. Que por supuesto, ¿quién dijo sobre pensamiento mágico? Pues no sé quién habrá sido el primer ser humano que habló de pensamiento mágico, pero el pensamiento mágico tiene un lugar importante en, digámoslo así, la doctrina analítica. Ajá, porque tenemos teoría, efectivamente, tenemos una práctica, pero tanto la teoría, digamos, a nivel extensivo, podría ya denominarse una especie de doctrina analítica. Ajá. Y de hecho es muy sencilla de comprender, simplemente hay que apelar a que podemos nosotros descubrir la verdad. Ajá, podemos nosotros, en base a investigaciones que se emprenden en la relación analítica, que es, digamos, nuestro campo de investigación, y a partir de estas investigaciones podemos efectivamente llegar a la verdad. Ajá. Y una verdad contundente, una verdad que no puede ser negada ya cuando nos enfrentamos a ella. Pero ya, basta de esto. Permítanme un segundo. Tengo aquí, a ver, taumaturgia. Permítame un segundito. Taumaturgia, el arte de hacer maravillas. Ajá. Entonces, taumaturgia, los resortes del diván. Michel Onfray se está burlando, pero curiosamente, él escribe un libro para burlarse. Adelante, es una posibilidad. Ajá. Dice Michel Onfray, en Psicopatología de la vida cotidiana, Freud examina la significación, digamos, la importancia, el valor de los hechos ocultos. Les dejo, por supuesto, en la descripción un estudio, uno, porque cuando hice este estudio de psicopatología de la vida cotidiana, yo no sabía compartir pantallas, como ahorita les estoy compartiendo una presentación vida y obra de Sigmund Freud. Pero cuando hice el primer estudio de la obra de Freud, era todavía muy nuevo en esto de Internet, ajá, de redes sociales, YouTube, Instagram, etcétera. Ujú. Ahorita entonces les anoto psicopatología de la vida cotidiana en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Ajá. Dice Onfray, repito, en Psicopatología de la vida cotidiana, Freud examina la significación de los hechos ocultos. ¿Qué encontramos detrás de una transmisión de pensamiento, una telepatía y otras fuerzas suprasensibles? Aquí nos manda al volumen 6 de la Standard Edition, Ediciones Amor-Rortu, Obras completas de Sigmund Freud, página 253, que por supuesto no lo recuerdo, puede ser que sea mi memoria la que falle, que Freud haya abordado estos fenómenos, entre comillas, de, ¿cómo decirlo? Pensamiento mágico, como una especie de ocultismo, como una especie de parapsicología. Yo creo que esa sería la palabra más apropiada, parapsicología. Ajá. Eh, en psicopatología de la vida cotidiana posiblemente lo haya hecho y no me acuerdo en este momento, pero definitivamente es un objeto de estudio dentro del psicoanálisis y debo advertir que ya desde el video pasado notamos cómo Onfray asume que Freud cree en estas cosas y lo cierto es que no. Ajá. Cuando leemos, por ejemplo, psicoanálisis y telepatía, un caso en el cual les hablé el video pasado y que Onfray nunca profundizó en el texto, simplemente, ¡ah!
el texto, el título del texto ya es evidencia de que Freud era un charlatán supersticioso, etcétera, 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 pero el texto era todo lo contrario. Básicamente es Freud presentando la evidencia de cómo los fenómenos inconscientes pueden ser interpretados como telepatía. Y esto no quiere decir, digamos, que Freud cancele toda clase de fenómenos desconocidos para la ciencia o, digámoslo así, para criterios cuadrados y totalmente limitados como Michel Onfray, o que Freud sea eh, creyente de cualquiera de estas manifestaciones parapsicológicas. Ajá. Les dejo también entonces psicoanálisis y telepatía en la descripción de este video, que hablamos largo y tendido de ese caso, de ese tema, el video pasado, pero digamos por cuestiones de simple placer, caramba. No es necesario estudiar psicoanálisis como para nosotros creer o dejar de creer en lo que ustedes quieran. Ajá. Incluida la salud mental, que ustedes saben, soy un fuerte crítico. Ujú. Ahorita vamos a continuar con el texto de Michel Onfray, señalando cómo en Psicopatología de la Vida Cotidiana, Freud ya habla de transmisión de pensamiento, telepatía y otras fuerzas suprasensibles, entre comillas. Continúa Onfray. ¿Meros productos de la imaginación? Respuesta. Entre comillas, lejos estoy de pretender condenar sin apelación todos estos fenómenos. Palabras de Freud. Ajá, sobre los cuales aún hombres de sobresaliente intelecto nos presentan tantas observaciones detalladas. Antes de continuar, más que defender a Freud, yo más bien quisiera apelar al criterio de ustedes. Ajá. Freud comienza, digamos, su práctica en la medicina a través del microscopio. Ajá. Freud se forma en la Escuela de Medicina de Viena como médico neurólogo. Ajá. A partir de esa experiencia, que por supuesto están viendo ahorita principalmente colaboradores de Freud ya cuando Freud era famoso. Ajá. Ya cuando Freud tenía discípulos, todos ellos eran, algunos de ellos, amigos muy queridos. Pero también cuando Freud se forma, cuando Freud estudia, se forma al lado de los más grandes pensadores de su época. Y uno de ellos, lo vimos, bueno, ustedes lo habrán visto en la presentación que estoy mostrando, fue el rockstar de la medicina, Jean-Martin Charcot. Ajá. Y algo que, digamos, destacaba de la práctica médica, porque Charcot era médico, en Francia, Freud viene de Austria, países diferentes, en Francia a Charcot no le daba miedo, no le daba pena usar una técnica que justamente tenía, digámoslo así, el mote, tenía la carga, tenía, digamos, cierta bandera de espiritismo. La hipnosis. Ajá. De hecho, lo que podemos decir también acerca del psicoanálisis no es tanto cómo se apoya en la hipnosis, sino cómo a través de la hipnosis destaca la atención. Ajá. Un proceso que también podemos relacionar con el sueño. Ajá. A partir de la interpretación de los sueños, no tanto desde estudios sobre la histeria, pero ya desde la interpretación de los sueños comenzamos a hablar de una atención humana, ¿ah? Específicamente humana, no percepción, atención. Ajá. Una cosa es ver y otra cosa es decir que estoy viendo. Una cosa es oír y otra cosa es decir que estoy escuchando. Ajá. Atención. Podemos decir también, hasta cierto punto, asignar significados, asignar valores, darle sentido a las cosas. Ajá. Y este proceso, por muy natural y lógico que pudiera parecer, se traduce ya en la interpretación de los sueños bajo la palabra conciencia. Atención no es conciencia, pero a través de la atención, como un saber, ajá,
podemos llegar a la conciencia como un fenómeno también humano, parcial, no completo. Ajá. Atención, conciencia. Ajá. Hay veces que nosotros escuchamos algo y podemos malentender. Podemos asignar significados que no están, digamos, de acuerdo al contexto donde se desenvuelven los hechos, los decires. Ajá. Y sin embargo, al nosotros dar un significado, para nosotros tiene un sentido. Ujú. No es el sentido verdadero, sino uno. Ajá. Y ese uno podría estar equivocado al respecto de el sentido, la verdad. Y sin embargo, para nosotros tiene sentido. Y para nosotros es verdad. Ajá. Estoy a través del texto, que no he acabado ni siquiera el primer párrafo, introduciendo no un concepto, sino una descripción de un fenómeno típicamente humano. ¿Ah? Y es algo que, por supuesto, a Michel no le interesa, a Michel Onfray, al autor del texto que estamos leyendo. Él simplemente quiere decir este fraude, o en este caso, además de fraudulento a Freud, es algo así como tonto. Ajá. Ahorita también no quisiera yo profundizar en los ataques de Onfray a Freud, pero, por supuesto, si Sigmund Freud de jovencito se acercó, entre comillas, al místico de Charcot para obtener grandes avances en la comprensión del ser humano, valía la pena no cerrar la puerta, digámoslo así, a fenómenos que no podemos explicar. En el video pasado les comenté, yo no he tenido, digamos, pacientes que me hayan contado. Una paciente me contó una experiencia que tuvo ella con un medium, una experiencia que, digamos, tanto a ella y luego cómo me la cuenta, la experiencia, al menos, primero, le creí la experiencia a esta paciente. Y segundo, tiene sentido, digamos. En resumidas cuentas, yo no lo vi, yo no lo puedo cancelar, no lo puedo desmentir, tampoco lo puedo creer ciegamente, pero en resumidas cuentas, este medium le dice a mi paciente exactamente las mismas palabras que su hijo dijo antes de morir, exactamente las mismas palabras que en el contexto de ella tenían todo el sentido. Para mí, por supuesto, lo que me asombra es ese sentido. Ajá. Y que yo diga, por lo tanto, existen los espíritus y vámonos todos a estudiar espiritismo, pues no. Ciertamente es algo que al menos yo no puedo explicarme, pero no es algo que me lleve inmediatamente a cancelar o a aceptar cualquier narrativa que yo pueda escuchar. Ajá. Justamente a partir, digamos, de esta imparcialidad, podemos acercarnos también al psicoanálisis teniendo en cuenta que el psicoanálisis no es y nunca fue un método para alcanzar la salud mental. Pero regresamos al texto de Onfray, después de que Onfray toma nuevamente una porción, que no estoy contando las palabras, es menos de un párrafo, para decir Freud era un charlatán, era un crédulo, era un tontito. Ajá. Dice Onfray, estamos pues liberados. Los hechos ocultos están comprobados. No se trata de ningún modo de ficciones, relatos imaginarios, fabulaciones. Lo real oculto, esto está como en itálica. Ajá. Tal es, en efecto, el objeto científico del psicoanalista. Pues sí, digo, real oculto. Hoy empecé el video hablando de verdad. Y queridas, queridos, cuando uno, no les digo como psicoanalista, cuando uno como psicoanalista lo vive, lo ve que el otro enfrenta una verdad, no es algo que uno necesariamente haya buscado, que uno haya favorecido. Ajá. Les diré otro ejemplo. Esta paciente que me cuenta sobre su hijo fallecido, por supuesto lo hace ella en medio de un dolor terrible, pero otro ejemplo. En alguna ocasión a mi consultorio llega una pareja de ancianos. Ajá. Hombre y mujer de no menos de 80 años.
Los dos apenas si pueden caminar, los dos, digamos, no con dolor, no con sufrimiento, con mucho trabajo se desplazan, pero llegan los dos muy felices, el uno con el otro. Cuando abro la puerta del consultorio, básicamente era como si el hombre, anciano, 80 años, más o menos, adquiriera una nueva vida y se mete así rapiditito al consultorio. El hombre, sacando fuerzas no sé de dónde, se sienta. Y en cuanto yo cierro la puerta, me siento frente a él, dice, estoy aquí porque tengo urgencia sexual de un hombre. Por supuesto, en ese momento, el hombre no era yo. Ajá. Al momento de formular este planteamiento, esta frase, ese adulto mayor era como si hubiera sido otra persona. Él llegó de la mano de su esposa. Ajá. Y comienza a narrarme desde que era básicamente un adolescente todos los encuentros sexuales que tuvo con otros hombres. Ajá. Y pese a esa naturaleza física, pese a ese deseo que podemos decir, lo atormentaba, no porque dijera soy malo, sino porque simplemente no tenía la oportunidad, en primero por estar casado, en segundo por ya estar tan viejo, tan anciano. Ajá. Es un dolor para él y justamente para él y solo para él era una verdad innegable. Si mal no recuerdo, sus palabras es necesito hombre. Imagínense un anciano. Estuve así de reír a carcajadas. ¿Por qué? Porque imagínense un Santa Claus decrépito y que de un Santa Claus decrépito provengan esas palabras. Necesito un hombre. ¿Qué quiere decir? Ah, pu, 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 pum. Y por supuesto, después de narrarme lo que él había vivido, después de haberme contado cómo, a pesar de su deseo homosexual, constituye un matrimonio feliz, tiene hijos, sus hijos les dan nietos, etcétera, 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 pero detrás de todo eso, el deseo de tener relaciones con otro hombre. Y un deseo que, por supuesto, para él era tan real como el mismo asiento que él estaba ocupando. Ajá. Por supuesto, les doy yo una experiencia que Frey no puede dar. Una experiencia donde efectivamente podemos ubicar, usando palabras de un Freud, lo real oculto. Ajá. Aquí retomo el texto de Onfray, que por supuesto, Onfray ahorita lo plantea todo para decir Freud malo, pero no se detiene siquiera en explicarnos fuera de su fantasía de Onfray qué es Freud y qué es el psicoanálisis. Ajá. Dice el texto, ¿qué falta? Estudios, análisis, reflexiones. No condenas o un soberano desdén, sino auténticos esclarecimientos. Completa ausencia de cuestionamientos del hecho oculto. Pero, ¿cuál es el hecho oculto, querido Onfray? Porque créeme, es que ese es el punto. Onfray no nos ha dicho qué es el psicoanálisis. Onfray asume que sabe lo que es oculto simplemente porque usa la palabra oculto, pero ya más de la mitad del libro y Onfray no se le ha ocurrido retomar desde estudios sobre la histeria y la relación entre la sexualidad humana y lo inconsciente. Ajá. Y por supuesto, cómo la sexualidad infantil se va modificando para, digámoslo así, hacernos
capaces de aceptar la presencia de un otro en nuestra vida. Ujú. Lo oculto, lo inconsciente, pero claro está, soy yo quien está asociando en el texto de Onfray lo oculto con lo inconsciente. Onfray no puede pasarle esto por la cabeza, ¿por qué? Pues porque lo que Onfray quiere es escupir al sol, literalmente. Repito, no condenas o un soberano desdén, sino auténticos esclarecimientos. Completa ausencia patible con el mundo ocultista. No sé qué es patible. Permítame un segundo. Les voy a dejar en la presentación, pero yo quiero saber qué es patible. A ver, un segundito. Bajo la tablet. Patible. Debe ser compatible. Ah, debe ser, sí, tampoco la inteligencia artificial me dice que patible no existe. ¿Me equivoqué? A ver, a ver, a ver. Tal vez un error de imprenta o del archivo. Ah, incompatible. Ok, me salté de hecho casi un párrafo. Completa ausencia de cuestionamientos del hecho oculto y en cambio una inquietud por comprenderlo. El mundo de Freud no es en consecuencia incompatible con el mundo ocultista. Error mío, error mío. Sigamos leyendo. Entre comillas. Y si aún hubieran de probarse otros fenómenos, por ejemplo, los aseverados por los espiritistas, emprenderíamos las modificaciones de que nuestras leyes, entre comillas, demande la experiencia nueva, sin que se nos desconcertara por eso la trama de las cosas dentro del mundo. Véase volumen 6, es Psicopatología de la Vida Cotidiana, páginas 253-254. Se ha leído bien, dice Onfray. Freud habla del espiritismo, esto es, para mantener la neutralidad y apoyarnos en la definición de litre o litre, ajá, con acento en la E y dos T, litre, da del término de la, entre comillas, superstición de los espíritus. En el mismo diccionario leemos en la entrada espiritista, entre comillas. Persona que pretende comunicarse con los espíritus de los muertos por conducto de un medium. Ajá. Antes de continuar, queridas, queridos, y aquí, por supuesto, esto es algo que yo como mexicano les puedo dar de testimonio. Cada cultura tiene, digamos, como sus tradiciones ocultas. Ajá. Y en México, la presencia chamánica es fortísima, fortísima. Ajá. Algo que me gustaría mostrarles, de hecho lo voy a hacer mientras ustedes están viendo la presentación. Yo estoy viendo que, digamos, la pantalla, pero quiero mostrarles algo que por supuesto no puedo decir estoy orgulloso o me apena. No, realmente es algo que forma parte, al menos en mi vida como mexicano, de la cotidianeidad, ajá, de lo que para mí es normal. Ajá. Permítame un segundo. Eh, ah, México. Permítame un segundo. Aquí está. Se los muestro en pantalla. Políticos y brujos en México. Ajá. Hay muchos libros en México de la relación entre la clase política y los brujos, que es una forma de entender, digamos, una conjunción o un grupo, porque sería más fácil decir grupo, de tradiciones espirituales no católicas, tampoco protestantes, aunque claro está, tanto el catolicismo como el protestantismo, como incluso el judaísmo, tienen tradiciones, digamos, esotéricas, tienen tradiciones místicas. Ajá. Hablando de las religiones, no sé si el Islam lo tenga, pero al menos cierta porción de las religiones abrámicas tienen tradiciones herméticas también se le puede denominar.
Pero en cuanto a la política mexicana y, digamos, las diversas prácticas que pueden ser desde el vudú, palo mayombe, tradiciones africanas, hasta, por supuesto, tradiciones mexicanas, tradiciones prehispánicas, eh, es fortísima. Ajá. En casi toda la cultura mexicana, existen, digámoslo así, no solo lugares, sino también individuos con fuerte, ¿cómo decirlo? Una fuerte influencia espiritual diferente, alternativa, podríamos decir. Y alternativa, por supuesto, al, entre comillas, tradicional catolicismo. Ajá. Este, cuando fui niño, o cuando era un niño, eh, por azares del destino, mis padres nos llevaron a mí y a mis hermanos a Catemaco. Ajá. Catemaco es, podemos decirlo así, el centro espiritual de la brujería en México. Ajá. No trato de ser despectivo, sino mostrar cómo en todas las culturas, por supuesto, en Viena, 1920, les gustan, tiempo de Freud, en Francia, en París, en tiempos de Michel Onfray, en México, seguramente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Camerún, Egipto, en todas las culturas hay lo que se puede denominar prácticas mágicas, grupos herméticos, conocimientos hasta cierto punto de vista condenados y por lo tanto prohibidos hacia cierta porción de la sociedad. Ajá. Ahora, cuando Freud va con Charcot, era algo no tal cual, pero que sí que tenía una cierta tendencia a eso. ¿Por qué? La hipnosis y algo que también debemos tener en consideración, la historia misma de la evolución de la ciencia. Permítanme un segundo. ¿De dónde y cómo se habla de espiritismo? Ajá. Investiguen esto. Miren, esto fue antes de Freud. Y por supuesto, es, digamos, una producción espiritual, es una producción cultural también, ¿por qué no? Es una producción, digámoslo, que no se puede introducir de manera limpia a la historia del pensamiento humano, pero existe, digámoslo así. No estoy presumiendo que sea yo espiritista y que conozca espiritistas y que creo en eso. No, 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 no. Alan Kardec, ¿quién fue este? Ajá. ¿Y cómo llegó a esto que algunas personas condenarían como tontería? Pero esto es una historia realmente apasionante, queridas y queridos. Ajá. Mentira, no lo sé. Realidad, tampoco lo sé. Ese no es el punto, queridas y queridos, sino se trata justamente de tener la capacidad de escuchar y tener la capacidad de que uno cuestione lo que uno tiene por normal, lo que uno tiene por acostumbrado. Y aunque no lo parezca, eso es también la naturaleza del psicoanálisis. El psicoanálisis no es un ejercicio de poder en el cual un psicoanalista va a llegar a transformar a un ser humano inocente y inadvertidamente. No, el psicoanálisis es un ejercicio de escucha. En el psicoanálisis real, no es el psicoanalista quien toma la batuta. El psicoanalista invita a que el analizante hable sin pensar.
el psicoanalista escucha. El psicoanalista no interpreta y con esas interpretaciones ya curó. No, si el psicoanalista interpreta es para fomentar el habla del analizante. En el psicoanálisis real es el analizante, digámoslo así, el que entra en contacto con su propia parte oculta. Ajá. En el ejemplo que les di del viejito homosexual, que realmente era un anciano homosexual, pero que había pasado toda su vida, 50 años de matrimonio, 60, no me acuerdo, pero toda una vida sosteniendo su deseo homosexual. Ajá. Dice el texto de Onfray, a ver, hablando de lo oculto, ¿no? Acusando a Freud como de tontito, digámoslo así. Ajá. A ver, permítame un segundito. A ver, vamos a regresar a la presentación. Dice Michel Onfray. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. En consecuencia, Freud no excluye el espiritismo de su mundo encantado. Si hubiese procedido con esta práctica ocultista como una religión, como la religión monoteísta, sus páginas sobre el tema, cabe sospechar, tendrían otro sabor. La virulencia crítica del llamado pensador ilustrado casi no se ahorra con la religión en general y con el judeocristianismo en particular, pero es inhallable en el caso de la telepatía, la transmisión del pensamiento y el espiritismo. Al respecto del espiritismo, no les puedo decir que Onfray esté equivocado, pero si Onfray hubiera leído psicoanálisis y telepatía, que él ya citó y no se da cuenta que se nota que no lo leyó, eh, si Onfray lo hubiera leído, se hubiera dado cuenta que Freud no era un creyente ni de la telepatía ni de la transmisión del pensamiento. Ajá. Pero, por supuesto, Onfray se hace tonto. Ajá. No hay otra forma de nombrarlo. Dice el texto, sobre la transmisión del pensamiento, las cosas son claras. Entre comillas, creo en la transmisión del pensamiento y sigo dudando de la magia, entre comillas. Escribe a Fliess, Wilhelm Fliess, un gran amigo, el 5 de mayo de 1901, aunque una edición francesa reciente habla de lectura de pensamientos en itálica. Ajá. Una expresión menos comprometedora desde el punto de vista intelectual. Se comprueba que dudar, como en itálicas dudar, no es afirmar con claridad su incredulidad radical. En el texto, el malestar de una cultura, el malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión, Freud no duda de Dios ni de la religión. Afirma de manera terminante su ateísmo y su rechazo a los consuelos asociados con el otro mundo. Permítame un segundo. Les dejo el malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión en la descripción de este video y en el comentario fijado. Pero mm, esto es, yo no voy a andar mucho en cuanto a, digamos, la postura religiosa de Freud. Lo hice en el video pasado. Simplemente diremos que en el análisis creer es una palabra. Y así como la palabra creer implica, digamos, la creación de un ser humano en lo que cree, ajá, aun cuando no hablemos de una creencia depositada en un dogma religioso, sería imposible la vida humana sin creer. Ajá. Creo que una de las creencias en las cuales podemos depositar fielmente al psicoanálisis es justamente la creencia en la posibilidad del conocimiento. Ujú. Y por lo tanto, también el psicoanálisis es una práctica que se sostiene en la creencia
en la ciencia, poder alcanzar un conocimiento. Ajá. Eh, Miren, no lo había pensado, cómo este ejemplo del anciano homosexual me vino y pues perfecto. Es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Claro está que al momento de llegar a hablar conmigo, este anciano sobre sus deseos homosexuales, sobre sus experiencias, nada de esto lo sabía su esposa, que les repito, llegaron los dos muy felices y se fueron también muy felices. Cuando el anciano sale de la consulta, y el anciano se veía muy, pero muy tranquilo, muy feliz de poder, por fin poder haber podido hablar con alguien sobre lo que jamás podría hablar con su esposa, a la que amaba, y la amaba profundamente. No era una cuestión de decir bisexualidad. No, 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 queridas, queridos. Era una cuestión de hablar justamente sobre el trabajo que a él le costaba callar para no dañar a la mujer que amaba. Ajá. Eh, y en el caso de Freud y su relación con la religión, ajá, no era que Freud, digamos, hubiera sido un ateo recalcitrante y odiaba la religión y la atacaba a diestra y siniestra. Si bien podemos decir que no solo el malestar en la cultura y el porvenir de una ilusión, son cuestionamientos severos en contra de las propuestas religiosas, olvida Onfrey, Moisés y la religión monoteísta, que por supuesto se los dejo en la descripción. Y es muy curioso cómo el Moisés y la religión monoteísta, texto de Sigmund Freud, creo que se publica un poco después de su muerte, o un poco antes, pero vaya, es un texto fortísimo y parte no de evidencia, ni documental, ni histórica, ni arqueológica. Parte el Moisés y la religión monoteísta de una hipótesis. ¿Y qué tal si Moisés era egipcio? Y ¡pum! Esa hipótesis, repito, simplemente un planteamiento, no era nada en concreto, no era nada real, pero es simplemente una posibilidad. Si seguimos esa posibilidad, increíble lo que Freud hace en el Moisés y la religión monoteísta. Ajá. Ahora, ¿qué tal si en el análisis una gente platicando con otra, digámoslo así. Ajá. Describamos al análisis simplemente como una plática. Una persona le dice a la otra, exploremos una fantasía. Fantasía. No vamos a hacer nada. Pero ¿qué pasaría si up, X, Y o Z? Supongamos el ejemplo de el anciano homosexual. Ajá. ¿Qué pasaría si su esposa se entera de lo que usted quiere, de lo que usted desea fervientemente? ¿Qué pasaría? El anciano contesta, se muere. Y claro está, que con ella moriría una parte de mí. Y empieza. pu, 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 pu. Queridas, queridos, el psicoanálisis no lleva a la salud mental porque nada puede llevar a la salud mental. No está documentado ningún caso de salud mental real. Pero tener la capacidad de que yo, como ser humano, no solo hablo con otro ser humano sobre lo que yo quiero, lo que yo no puedo tener, sino también los costos que yo sé que vendrán. Y a partir de eso, seguir hilando mi propio pensamiento y mi propio discurso sobre mí mismo, sobre lo que la vida me ha dado, sobre lo que yo amo y lo que yo temo. Queridas, queridos.
El análisis real no tiene ni forma, ni precio, ni comparación. Es no solo, digámoslo así, un camino a un bienestar específico, que no es un bienestar como lo mueve la ONU, la OMS, no es un bienestar completo, no, 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 es un bienestar específico, un cierto alivio que tiene costos, ciertamente, no solo económicos, también afectivos. Ajá. Un cierto reconocimiento propio, una cierta libertad, un cierto poder, un cierto sabor. Aquel, digámoslo así, que ha vivido tocado por la experiencia analítica, tocado con ese reconocimiento de esos dolores que nos constituyen, esos dolores que nos dan forma, que nos dan vida. Ahí cuando yo soy capaz de darme gracias a mí por haberme llevado a o haberme sacado de. No hay forma de decir autoestima ahí, no hay forma de decir asertividad ahí. Voy a regresar al texto. Es que cuando dice Onfray pensamiento mágico, es porque justamente Onfray no sabe qué decir. Dice el texto, Freud procura dar una explicación científica de sus creencias. El pensamiento se transmitirá según el principio de ondas materiales. Ah, caray. ¿Y por qué aquí no da citas? Pero dice Freud, ¿cuáles? ¿De qué tipo? ¿Y cómo podría un pensamiento circular intacto en el espacio, partir de un emisor que no dice nada y llegar sin perjuicios o sin afectaciones al receptor, que tomaría conocimiento de la sustancia del mensaje al comprender lo presuntamente formulado de manera ondulatoria? Aquí no veo ninguna cita, querido Onfray. Pero bueno, tú de repente empiezas a hacer afirmaciones y ¿quién te pare? Ajá. Continúa un Frey. El razonamiento exhibe todas las apariencias de un desarrollo científico, pero solo las apariencias, puesto que carece de todo lo que no es performativo en este asunto. En cuanto a la telepatía, Freud aclara que hace falta una empatía, un deseo de comunicarse entre dos personas que mantienen una relación de complicidad afectiva. Además, el material telepático está forzosamente constituido por un acontecimiento mortificante, un accidente, un duelo, un trauma. ¿Por qué razones? No se dirá más. Es así. Antes de continuar, queridas, queridos, aquí y nuevamente aquí, no tanto apelando a mi cultura, sino apelando a mis relaciones significativas, ajá, y no solo a las mías. Aquellos, y ustedes podrán incluso contradecirme, aquellos que han pasado un tiempo suficiente y que han tenido, digámoslo así, una relación afectiva tan intensa como pueden ser dos hermanos que han jugado toda su vida, toda su infancia, y crecen queriéndose el uno al otro. Parejas de cualquier tipo. Ajá. Pueden ser dos amigos, dos amigas, una pareja de novios, no sé, pero solo dos personas que se quieren tanto que pueden compartir mensajes completos con una mirada. Ajá. El ejemplo que he dado en otros videos soy yo y mi perro. Por supuesto, mi perro no habla. Y sin embargo, yo puedo verlo a los ojos
y decir, está feliz, o tiene un dolor, o tiene hambre, o quiere salir, o X, Y, Z. ¿Por qué? Porque yo interpreto. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Y estoy hablando de una relación de una persona con un perro. Yo soy el cuidador de mi perro, yo lo conozco bien. Ajá. Esa clase de fenómenos no es transmisión del pensamiento, es reconocimiento, es vida. Y claro está, el psicoanálisis no puede desconocer la vida. Hay muchas cosas, queridas, queridos, que no tenemos completo entendimiento. No sabemos qué pasan en muchas cosas, en muchos eventos o fenómenos. Y eso no quiere decir que no debamos estudiarlos, que no debamos conocerlos, que no debamos hablar de ellos. Vamos a continuar, déjenme ver. Estamos a 4 páginas. Yo creo que terminaremos esta página. eh, Casi al final de esta página hay una separación entre renglones. Dejaremos hasta ahí. Ajá. A ver, aquí está. Freud sostiene que, a lo largo de su existencia, ha vivido varias veces momentos de intervención de lo oculto. A ver, eso no lo conozco. Cuéntanos, Freud. Transmisión de pensamientos y telepatía. Por tanto, también, pero también escuchar pronunciar su nombre en ausencia de interlocutor. Ah, mira. Aquí tengo una experiencia que igual y les cuento, pero déjenme primero acabar el texto. Eh, Soñar con la muerte de su hijo en el frente de batalla, eso no lo cuenta Freud en la interpretación de los sueños. Aquí Freud no lo cita, pero está en la interpretación de los sueños, un libro que es escrito y que también está siendo actualizado por mucho tiempo en la vida de Freud, su obra magna, la interpretación de los sueños. Pero Freud, por supuesto, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, aproximadamente 1914, 15, ajá, tiene a 2 de sus hijos como soldados en la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, tiene mucho miedo de que alguno de sus hijos muera. Ujú. No me acuerdo si eran 2 o los 3 de sus hijos, varones, ajá, sus niños, pero ya eran bastante grandes cuando van a pelear a la Primera Guerra Mundial, perdón. Entonces, soñar con la muerte de su hijo en el frente, escribir un mensaje a alguien creyéndose bajo el influjo de una fuerza telepática procedente de Hungría, en este caso Ferenczi, quien por su lado afirmaba cartearse de ese modo a través del Atlántico. ¿Eh? Ok. Aquí no hay citas de Onfred, simplemente son afirmaciones. No hay ninguna cita. Déjenme ver si me es posible presentarles el texto. Voy a dejar de presentar el Stop Share, la presentación. Eh, a ver, estoy más o menos aquí. Déjenme ver. No se ve, está muy brillosa. Déjenme ver si le puedo bajar el brillo a mi tablet. Vamos a ver. A ver. Miren, se alcanza a ver un poquito del texto, pero como pueden ver, más o menos, aquí no hay ninguna cita. Aquí pues, se puede ver hijo en el frente, es decir, hijo peleando en la guerra. Ajá. Y ahí debería ir la interpretación de los sueños, no está. Eh, y por supuesto, eso que habla de Ferenczi, yo esperaría ver una carta de Freud que le manda a alguien y que atribuye a esto, pero no está. Ajá. Continúa Michel Onfray, nos dice, a ver, mm, Freud interrogaba habitualmente a tal o cual para saber qué pensaba, decía o hacía en un momento preciso en el que él había creído
advertir un incidente notable. Es decir, ¿por qué no? Vamos a descartar que yo realmente esté pensando en ti cuando tú estás viviendo esto o aquello. Ajá. Continúa el texto. Por ejemplo, cuando rompe sin quererlo su alianza de compromiso, el futuro autor de psicopatología de la vida cotidiana es asaltado por un verdadero pánico. Él cree que, que todo, absolutamente todo, es signo aquí abajo, y ello con referencia al mundo encantado de la vida psíquica. ¿Ah? Es, ah, cree que todo es signo aquí abajo. El que atribuye al más pequeño detalle un alcance universal, el que reconstruye en los otros sin vergüenza un mundo a partir de un jarrón roto o una chaqueta mal abotonada. Aquí ya no sé de qué está hablando Frey. Literalmente, no está en la obra de Freud, no está en su biografía oficial, no está en biografías otras. Em, Continúa Onfred haciendo afirmaciones sin contexto. Ajá. Él, a quien la cadencia de una voz encamina hacia el descubrimiento de un continente ignorado por el mundo entero, igual que tú, ¿verdad? Pero nuevamente no sé de dónde está sacando esto. Es presa de la angustia como el más frágil de sus pacientes. ¿Y qué si fuera así? ¿Cuál es el problema, Onfred? No lo entiendo. Am, es una mala redacción ahorita. Estoy releyendo el texto. eh, Aquí está atacando a Freud de que en algún momento de su vida sintió miedo, porque eso parece. Último párrafo por hoy. El 26 de agosto de 1882, fíjense otra vez el salto temporal. Repito, 26 de agosto 1882. Freud tendría, si nació en el 56, em, menos de 30 años. Más o menos como 25, 26 años, 26 años. Escribe una carta a Marta y le pregunta si, el día de la rotura del anillo, a la hora precisa del incidente, ella lo amaba menos, se aburría más o, acaso, le había sido infiel, dice Onfred con signos de admiración. Acto seguido, sin temer la contradicción ni el ridículo, el científico alardea. No ha sentido miedo alguno ante el anillo roto. No se le ha encogido el corazón en ningún momento, desde luego. Temió la ruptura del compromiso, ni imaginó, vaya idea, que él tenía un lugar más pequeño en la mente de su novia. Pero entonces, ¿por qué aquellas preguntas un renglón antes? Preguntas, entre comillas, de mal gusto, para utilizar su terminología. Aclaremos. En respuesta al interrogante de su enamorado, Marta ha respondido que en ese momento comía un pastel. Entre signos de admiración. Ningún motivo para azotar a un inconsciente. Vamos a acabar aquí, queridas, queridos. Estamos a 3 páginas y en una de ellas viene una operación que yo creo, sacar foto y mostrárselas en pantalla. Esto para mí es una nota. Acostumbro, ya que estoy grabando los siguientes videos, chécate la fórmula, no sé cómo llamarlo, es como una tabla. A partir la siguiente página, nos vamos a quedar en la posición 4510. Ya vamos al 53% del archivo o del libro, pero dice el siguiente párrafo, digamos sin tapujos. A partir de ahí vamos a empezar y en la siguiente página es como una operación, no sé cómo llamarla. Si veo signos de división, pero bueno, no sé qué quiere hacer Onfred aquí, pero no están en todo
en todos los números. Simplemente está raro. Voy a tomar una captura y lo paso, yo creo que como una imagen estática para el próximo video. Pero, queridas, queridos, cuídense mucho. Nos estamos viendo en próximas lecturas. Bye.